cuando dos camioneros borrachos decidieron burlarse de un veterano discapacitado indefenso en un remoto pueblo cerca de Perm, no podían imaginar cómo terminaría. El suave silbido que salió de los labios del hombre golpeado les pareció un signo de confusión mental, pero un momento después, una enorme sombra se precipitó desde la oscuridad, y lo que sucedió después conmocionó a todos. Andrei Sokolov, así se llamaba este hombre, regresó de la guerra de Chechenia como una persona completamente diferente. Su antigua prestancia y porte militar fueron reemplazados por una severa discapacidad. Una herida de metralla en la espalda transformó al que una vez fue un fuerte combatiente en un hombre cuya vida ahora se dividía en periodos entre tomas de analgésicos. Una vieja silla de ruedas se convirtió en su compañera inseparable y una solitaria casita junto a la carretera en su único refugio. Esta casa le costó casi nada. Las autoridades locales ayudaron al veterano discapacitado y el estado del edificio era tal que no había interesados en comprarlo. Pero Andrei estaba agradecido incluso por esto. Aquí, lejos de miradas compasivas y silencios incómodos, podía comenzar una nueva vida. Siempre había tenido manos de oro. Desde niño aprendió a reparar equipos ayudando a su padre en el garaje. Estas habilidades ahora se convirtieron en su salvación. Gradualmente los habitantes locales y camioneros conocieron al maestro discapacitado. Le traían de todo para reparar, desde viejas radios hasta electrónica automotriz. Andrei nunca rechazaba a nadie y cobraba muy poco por su trabajo. Encontraba consuelo en poder ser útil a la gente, a pesar de su condición. Su vida transcurría tranquila y solitaria, hasta que un día el destino le presentó un regalo inesperado. Regresando de un viaje habitual a la tienda del pueblo, notó algo que parecía un animal atropellado en la cuneta. Al acercarse, vio un pequeño lince que aún estaba vivo, pero gravemente herido. Sin dudarlo, Andrei se llevó al animal a casa. Su experiencia militar incluía habilidades de medicina de campaña que ahora resultaron útiles para salvar al pequeño depredador. Durante varios días, el lince estuvo entre la vida y la muerte. Andrei lo alimentaba con gotero, trataba sus heridas, lo calentaba con su propio calor. En esos días, recordó la extraña historia de su abuelo sobre cómo durante la guerra había salvado a un cachorro de lobo y cómo este luego vino varias veces en su ayuda. En aquel entonces, esta historia le parecía al niño un hermoso cuento, pero ahora comenzaba a entender que entre un hombre y una bestia salvaje puede surgir un vínculo especial. El abuelo también le enseñó un silbido especial, una antigua melodía que, según él, ayudaba a domesticar animales salvajes. Andrei comenzó a silbar esta melodía al lince, y gradualmente este empezó a reaccionar al sonido, arrastrándose más cerca de su salvador. Las semanas se convirtieron en meses. El lince se fortaleció, transformándose en un animal juguetón y curioso. Andrei entendía que no podía mantenerlo en cautiverio. La naturaleza llamaba a su criatura, y cuando llegó el momento, liberó al depredador ya crecido en el bosque, aunque su corazón se rompía por esta decisión. Pero ocurrió algo asombroso. El lince no desapareció para siempre. Después de unos días, al oír el silbido familiar, regresó a la casa de su salvador. Desde entonces, estas visitas se volvieron regulares. El animal salvaje venía para pasar algunas horas junto al hombre que le había dado la vida. El policía local inicialmente se mostró escéptico ante esta historia. Pero un día, visitando a Andrei por asuntos oficiales, fue testigo de cómo un enorme lince, como un gato doméstico, se frotaba contra la silla de ruedas de su amigo. Desde entonces, se convirtió en visitante frecuente de la casa junto a la carretera, trayendo comestibles y noticias del centro del distrito. La vida mejoraba gradualmente, hasta que una húmeda noche de otoño, un camión maltratado se detuvo frente a la puerta. Dos camioneros borrachos, irritados por el largo camino y un viaje infructuoso, decidieron desahogar su rabia con el discapacitado indefenso. El abuso comenzó con demandas groseras para mostrarles el camino, aunque la carretera era la única en muchos kilómetros alrededor. Cuando Andrei les llamó la atención, recordándoles el respeto a los militares, esto solo enfureció a los maleantes. Uno de ellos empujó la silla de ruedas y el ex explorador cayó indefenso al suelo. Los golpes empezaron a caer uno tras otro. El dolor penetraba su cuerpo mutilado, pero más dolorosa era la impotencia y humillación. Irrumpiendo en la casa y no encontrando nada de valor, los agresores comenzaron a amenazarlo con represalias. En ese momento Andrei comprendió, era el fin. Y entonces comenzó a silbar. La melodía que le enseñó su abuelo fluyó en el aire nocturno. Los hombres borrachos se echaron a reír, pensando que su víctima había perdido completamente la razón. Pero la risa se cortó cuando una enorme sombra apareció desde la oscuridad. El lince atacó como un relámpago.
El primer agresor ni siquiera tuvo tiempo de entender qué había ocurrido. Las poderosas mandíbulas se cerraron sobre su cuello. Su compañero, paralizado por el terror, observó durante varios segundos la muerte de su camarada y luego corrió en pánico hacia el camión. Cuando llegó el policía, llamado por Andrei, la escena era espeluznante. El cuerpo del agresor yacía junto al porche y al lado, protegiendo a su amigo, se sentaba un enorme lince. No mostraba agresión hacia los policías, pero tampoco se alejaba de Andrei hasta que lo subieron a la ambulancia. En el informe oficial, el incidente fue descrito de manera extremadamente sobria. La muerte ocurrió como resultado del ataque de un animal salvaje. El segundo agresor, ya sobrio en la comisaría, contó toda la verdad sobre lo sucedido y el caso se cerró por falta de delito. Después de este incidente, la vida de Andrei cambió. La historia de la inusual amistad entre un hombre y un animal salvaje se propagó por los alrededores, adornándose con nuevos detalles. Los habitantes locales comenzaron a tratarlo con aún mayor respeto. Algunos incluso lo consideraban especial, un hombre capaz de hablar con la naturaleza. El lince continuó visitando a su salvador, ahora a menudo trayendo a sus crías. Y los lugareños comenzaron a traer a sus hijos para escuchar historias sobre la guerra, la vida y la asombrosa amistad con un animal salvaje. Finalmente, su casa se convirtió en una especie de lugar de peregrinación para aquellos que buscan esperanza y fe en algo mejor. Y el lince, como si comprendiera su papel especial, se convirtió en el guardián tácito de este lugar asombroso. Su presencia se siente incluso cuando está profundamente en el bosque. Los cazadores furtivos locales evitan estos lugares y los viajeros ocasionales sienten una inexplicable reverencia al pasar por la modesta casa junto a la carretera. Así, la historia del soldado herido y el animal salvaje que salvó se convirtió en un símbolo de que en el mundo siempre hay lugar para el milagro, siempre que en el corazón del hombre habite la verdadera bondad y compasión.